está siendo grabado con el fin de poder conservar luego la charla y poderla compartir con otras personas que no pudieron asistir a la reunión. Eh, la cátedra abierta que tendremos el día de hoy sobre familia y sociedad está dirigida por la docente Luz Adriana López. Ella es trabajadora social de la Universidad de Antioquia. Además, es especialista en psicología organizacional, magíster en intervención social en las redes del conocimiento de la Universidad de La Rioja. Ella es docente de la Facultad de Ciencias de la Educación Sociales y Humanas y se ha desempeñado en otros cargos públicos relacionados con el trabajo social. Y hoy nos viene a compartir entonces, como ya se ha anunciado, una cátedra abierta sobre familia y sociedad. La idea es que primero escuchemos a la docente, ella nos va a compartir su cátedra y luego tendremos un espacio para preguntas. Si van teniendo preguntas en el momento, vamos como tomando nota de sus preguntas, escribiéndolas para que luego abramos el espacio de discusión. En el momento de las preguntas les compartiremos entonces la encuesta de la cual nos hablaba la coordinadora Sandra para que hagamos, pues valga la redundancia, esta encuesta de satisfacción sobre lo aprendido en la charla. Bienvenidos entonces, maestra Adriana, podemos comenzar. Muy bien, Alexandra, muchísimas gracias por esa introducción, igual que a la coordinadora. Muchas gracias. Por favor, me confirman con una carita o algo si me están escuchando bien, si el audio está perfecto. Ok, Se te escucha muy bien. vale, muchísimas gracias. Bueno, yo eh, espero que este espacio sea enriquecedor para todos. De antemano agradezco muchísimo la asistencia de las 42 personas que en este momento están conectadas. Saludo a todos los docentes que se encuentran también en el espacio, para Alexandra, para la profe Beatriz, para Juan David y para la coordinadora y pues obviamente para todos los estudiantes y demás asistentes que tenemos en este momento. Como ya les dijo la docente Alexandra, tendremos un espacio para preguntas en caso de que las tengamos. Eh, les estoy compartiendo mi pantalla en este momento. Me dicen en algún momento si de pronto dejan de visualizarla, por favor. Alexa me va contando si de pronto se presenta alguna situación. Bueno, la idea es que tardemos más o menos unos 40, 45 minutos, es la idea, para que luego podamos tener un espacio, no solo para preguntas, sino también para que todos realicen algún aporte si así lo desean. ¿Está bien? Bueno, Sí, sí, señora. ok. Muchas gracias. Les invito a todos muy juiciositos a que inhabiliten sus micrófonos mientras no estemos, digamos que en el momento de preguntas y demás, para que no tengamos muchas interferencias en el audio. Muchísimas gracias. Bueno, entonces el objetivo de este espacio que vamos a tener es, pues como su nombre lo dice, ya todos sabían de antemano que el tema de la cátedra es específicamente todo lo que tiene que ver con familia y sociedad, o no todo, porque realmente es un tema muy amplio. De hecho, cuando estaba preparando la cátedra, eh, pensé como mucho en qué línea centrarme, porque realmente es un tema que daría para casi que un curso completo. Entonces, vamos a hablar como de algunos asuntos muy generalizados y la idea es que podamos reflexionar frente a todas esas nuevas dinámicas que tenemos de familia en la actualidad y que de alguna manera ello nos permita entonces comprender los cambios que se están gestando en la sociedad. ¿Por qué hablar de familia y sociedad? ¿Por qué hacer como esa relación entre estos dos términos? Pues porque básicamente la familia es la célula vital de la sociedad. Ustedes saben que la familia es como esa primera institución de socialización de los seres humanos, es ese lugar donde nosotros adquirimos valores, principios, identidad, donde nos formamos en tradiciones y demás dinámicas que se mueven dentro de la familia. Es como ese lugar de humanización de alguna forma.
Incluso desde la iglesia, desde la doctrina de la iglesia, pues está nombrado como la institución divina, ¿cierto? Como esa primera sociedad natural. Por tanto, no podemos hablar de familia, o más bien no podemos hablar de sociedad si no hablamos primero de familia. Entonces, hay una relación absolutamente cercana entre lo que significan estos dos términos y de ahí que todo el tiempo durante este encuentro vamos a estar haciendo alusión a ambos. La idea es entonces que tratemos pues primero el concepto de familia, qué entendemos por familia, posteriormente cuáles son esos cambios que se están generando en la familia, la emergencia de esas nuevas formas familiares que tenemos, sobre todo en la actualidad, cuáles serían las funciones de la familia dentro de la sociedad en este momento, porque pues serán distintas a las que teníamos anteriormente. Les hablaré un poquito sobre la contextualización de las sociedades posmodernas. Es fundamental también hablar de ese aspecto, teniendo en cuenta pues precisamente la emergencia de estas nuevas modalidades de familia, algo relacionado con la familia y el estado de bienestar, el reto entonces que tenemos hoy en las escuelas, en las empresas, en el ámbito laboral, académico y en la sociedad en general, frente al concepto de familia y cuáles serían entonces, o cuál es la idea de generar esas nuevas intervenciones sociales de acuerdo a esas nuevas realidades que tenemos. Muy bien, entonces, el concepto de familia, pues como les mencionaba ahorita, la familia es la base constitutiva de la sociedad. Y dentro de ese concepto de familia, entonces, tenemos que hay principalmente dos lazos, uno que tiene que ver con el vínculo de consanguinidad, es decir, por ejemplo, cuando hablamos de la filiación o del vínculo que se genera entre padres e hijos, los lazos afectivos que tenemos entre hermanos, por ejemplo, y pues tenemos también los vínculos que se conforman por afinidad, donde no necesariamente tenemos un grado de consanguinidad con la otra persona, pero de todas formas se va a generar ahí un vínculo que va a ser reconocido socialmente. Entonces, ejemplo claro de un vínculo de afinidad sería, por ejemplo, el matrimonio, ¿cierto? Finalmente no hay un grado ahí de consanguinidad, pero se genera un vínculo por afinidad, un vínculo de confianza, un vínculo donde hay mucha conexión, además. Entonces, digamos que eso es como la diferencia, pero de alguna manera los dos están muy relacionados entre sí. Y sabemos que dentro del concepto de familia se generan multitudes y diversas formas de accionar y de ello vamos a hablar más adelante un poquito. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de familia y sociedad, y sobre todo en la actualidad, pues sabemos que se generan unos cambios, que hay que la nueva dinámica y la manera acelerada en que va creciendo la sociedad, pues hace que las pautas de crianza, los modelos, las estructuras y demás se vayan modificando. Por lo tanto, pues nosotros tenemos que estar también a la vanguardia de esos cambios que se van generando para que de alguna manera podamos adquirir poco a poco nuevas herramientas de intervención. Así que creo que este tema es interesante no solamente para quienes en este momento estudian trabajo social, porque sé que aquí hay estudiantes conectados de muchos otros programas y docentes también, y creo que la idea precisamente es, y por eso intenté hacerlo no basándome como en un tema específico desde el trabajo social, sino cómo poder identificar esta dinámica familiar que finalmente es un tema que nos compete a todos y que todos hacemos parte de una familia y que todos estamos inmersos dentro de una sociedad. Entonces, la idea es que cada uno pueda hacer un pequeño análisis y pueda reflexionar no solo desde lo académico, sino también desde la vida personal frente a esos cambios que estamos teniendo hoy en día. Y pues se valen todos los aportes también que deseen al final.
Bueno, entonces, dentro de esos cambios, que son muchos, pues elegí como 3 áreas específicas. Entonces, los cambios que se dan a nivel demográfico, los cambios que tenemos en relación al noviazgo, al matrimonio, pero también todas las modificaciones que se han venido dando en las relaciones familiares como tal. Muy bien, entonces dentro de los cambios demográficos, pues uno de los principales es ese cambio que se da de la sociedad rural a la ciudad urbana. Mm, No sé si para algunos sea un cambio positivo o negativo, es de alguna forma algo muy subjetivo, ¿cierto? Pero que nos ha llevado a que existan nuevas maquinarias, nuevas tecnologías, que empiezan a prescindir cada vez en mayor medida de los trabajadores. Y podría hablarse entonces de una urbanización de los territorios, donde se empiezan a diversificar todas las formas de la economía, donde la agricultura, digamos que ya no es la fuente primaria de ingresos como anteriormente. Hay una reducción significativa frente a todo el tema de la agricultura y cada vez más esa relación que existe entre lo rural y lo urbano eh, se va como desfigurando, se va desdibujando. Anteriormente solía haber, digamos que un mundo muy distinto frente a lo que implicaba vivir en lo rural y lo que implicaba vivir en lo urbano, pero cada vez más nos acercamos como a es decir, es más difícil como hacer una diferenciación de estos dos términos porque ya no son tan distintos, porque ya muchas personas incluso que están en lo urbano quieren volver a lo rural, pero no de la misma manera que se hacía antes, sino más desde, no sé, de tener una finca de descanso, de recreo, de ocio, pero ya no más desde el sentido de fomentar la agricultura y todas las tradiciones que se vivían anteriormente en lo rural. Entonces, ese es uno de los cambios que se da a nivel demográfico en la familia, las familias que muchas se van del campo para la ciudad y a todo lo que se tienen que enfrentar también por asuntos de identidad cultural, de normas, de creencias, de valores y cuál es el choque y el impacto también que ello genera. Tenemos cambios en el tamaño de la familia y creo que si ustedes analizan incluso su árbol genealógico, podrán identificar que las familias anteriormente eran muy numerosas. Mi familia paterna y mi familia materna, por ejemplo, son súper numerosas, entonces tengo una cantidad de tíos y de primos y demás, pero en la actualidad vemos que estas cifras se van modificando bastante y que van disminuyendo de alguna manera los parientes, ¿cierto? Porque entonces nuestros hijos o los hijos de las futuras generaciones, pues muchos serán hijos únicos, muchos de ellos no tienen primitos, por ejemplo, o tenemos escasamente uno o dos tíos, pero entonces hay una tía que es la que no quiere tener hijos, pero entonces está el otro que lo que quiere es, no sé, viajar, por ejemplo, o estamos aplazando también esa edad para la fecundidad, para la natalidad. Entonces, creo que también es un cambio muy significativo que se está dando en cuanto al tamaño de la familia, a la disminución de los parientes que tenemos, pero también al descenso notable que hemos tenido en cuanto a la natalidad. Otro cambio significativo está relacionado con los hogares y las familias porque son distintos, ¿cierto? Hablar de un hogar es distinto a hablar de una familia. Cuando hablamos de familia, pues estamos haciendo alusión a un grupo de personas que están unidos mediante un vínculo afectivo o filial o de pareja, por ejemplo, y sabemos que, pues como les mencionaba ahorita, es un elemento natural, es un elemento universal que lleva implícitos también muchos conceptos como el parentesco, como las relaciones de convivencia, los roles, los límites, la comunicación asertiva o no.
y los demás conceptos que tienen que ver con el tema de familia. Pero cuando hablamos de hogar, digamos que hacemos referencia como a ese lugar donde hay ciertos individuos o grupos o incluso familias. Entonces vemos que dentro de un hogar pueden existir varias familias al tiempo. Eh, y ese es un lugar donde entonces habitan estas personas y se empiezan a crear una serie de emociones o de vínculos o de sentimientos de seguridad, de confianza, de calma, de unión, pero donde no necesariamente hay lazos consanguíneos, ¿cierto? Muy bien. Bueno, espero que quede clara la diferencia. Quisiera saber cómo vamos. A mí a veces me gusta hacer como un par y saber que si me están escuchando, que están conectados, que me están entendiendo, que está siendo claro. ¿Vamos bien? Caritas, veo por ahí, manitos, por favor. Eh, Una ceñita. Muy bien. Bueno, Señorita, una pregunta. no, solo quería como saber si me están escuchando, pero las preguntas déjala ahí que al final las vamos resolviendo. ¿Listo? Ah, ok, listo, gracias. Vale, solo que a veces como que no me quiero sentir sola en la sala de mi casa y quiero sentir que de verdad estoy acompañada y que estamos conectados y concentrados en el espacio. Bienvenidos a todas las personas que se han ido conectando. Ya veo que hay 59 personas conectadas. Qué bien. Gracias a usted por este espacio tan especial. Bueno, muy bien, entonces continuamos. Lo que no esté claro, entonces, por favor, lo van por ahí, van tomando notica y al final lo vamos a resolver. Bueno, hay otro aspecto importante y es todo lo que tiene que ver, bueno, esto de trayectoria de vida se me fue donde no era, pero bueno, no importa, porque esto está más relacionado como con el tema de las relaciones familiares y demás. Bueno, digamos que hace parte de los tres, y es la trayectoria de vida, que anteriormente era nombrado desde el trabajo social como ay carajo, lo olvidé, los ciclos de vida familiar, pero resulta que hablar de ciclo de alguna manera puede ser como segmentado, es decir, incluso puede ser como un juicio de valor, porque nosotros no funcionamos por ciclos, es decir, nosotros, o si lo hiciéramos por ciclos, pues entonces nos vamos a un ciclo, nos regresamos al otro. Entonces, digamos que actualmente se habla más de trayectoria de vida porque es un término como más global, más holístico, más integral, que nos permite eh, como entender el término en sí y todo lo que significa hablar de todas las modificaciones que se van dando a nivel familiar, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de trayectoria de vida, hacemos referencia, digamos, a todas esas formas de familia que van apareciendo, que ahorita vamos a mencionar algunas, a las crisis familiares, a las etapas por las que pasamos los seres humanos, a las conformaciones familiares y las modificaciones que se dan dentro de ellas. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos una familia nuclear conformada por, no sé, los padres y 10 hijos, pero entonces luego los hijos se van yendo del hogar, entonces eso qué implicaciones tiene para esos padres que se van quedando solos nuevamente, es como volver a empezar, ¿cierto? Entonces, de alguna forma es como un círculo en el que nos vamos moviendo durante toda nuestra vida, porque finalmente la trayectoria, y por eso se habla de trayectoria de vida, inicia desde que nacemos, incluso desde el vientre, y finaliza pues con la muerte, ¿cierto? Incluso hasta más allá podrán pensar algunos. Entonces, es un término que también va cobrando muchas modificaciones desde la misma concepción que tenemos. Como les digo, pues anteriormente hablamos siempre de ciclos vitales, ciclo vital familiar, pero pues ahorita ya sabemos que es, o no es que sea errado, ¿cierto? Pero es mejor cuando utilizamos el término de trayectoria de vida. Muy bien. Con relación entonces a todo lo que tiene que ver con el noviazgo y el matrimonio,
también se van gestando muchas modificaciones. Entonces tenemos unos aspectos cualitativos que se van modificando, pero también algunos factores importantes que vamos a mencionar. Dentro de esos cambios cualitativos, o por lo menos uno de los más grandes que se da en la familia, es el descenso de las nupcias, es decir, del matrimonio, el deseo por casarnos y conformar una familia o no. Anteriormente, las abuelas a los 16, 17 años de edad ya estaban, como se dice coloquialmente, quedaditas, ya tenían que estarse casando, ¿cierto? Y vemos cómo eso se va modificando muchísimo. Ahorita, pues digamos que la edad promedio, no sé, está como entre los 28, 33, sin generalizar, porque obviamente pues cada dinámica es distinta. Pero si ustedes analizan, por ejemplo, sus abuelos, sus bisabuelos, a qué edad se casaron, sería rico que les pregunten si no saben. Y generalmente las respuestas es que tenían 14 años, 15 años, 16, incluso hoy hasta por ley, pues está prohibido. Entonces vemos que los cambios son muchos desde el nivel legislativo, pero también desde la cultura, cómo se va modificando. Incluso hay muchas personas que hoy en día deciden no casarse, no quieren un vínculo, digamos, que genere de alguna forma mayor compromiso, o deseamos vínculos, pero entonces unión libre, uniones maritales de hecho, entonces intentemos y miremos cómo nos va, y luego miramos si nos casamos o no, entonces lo vamos dilatando. A mí me llama mucho la atención, sobre todo cuando hago visitas sociofamiliares, y siempre les pregunto cuál es el vínculo que tienen como pareja, y yo diría que el 95% de los casos, no, nosotros vivimos en unión libre, pero llevan 25 años en unión libre, bueno, no pensaron en algún momento en casarse, no lo desean. Entonces creo que es un tema obviamente muy subjetivo, en el que no quiero ahondar mucho, porque hay quienes estarán de acuerdo con el matrimonio y quienes no, pero hace parte de la realidad que estamos viviendo hoy. Entonces ese aspecto cualitativo está relacionado básicamente con eso, con el deseo no que tenemos de contraer matrimonio, pero si lo deseamos, entonces ya no deseamos que sea a los 15 o a los 16 como nuestras abuelas, sino a los 30, 35 o más. O cuando definitivamente tomamos la decisión pues de que no queremos hacerlo, ¿cierto? Incluso hay cambios también en cuanto a las celebraciones de los matrimonios, las bodas, cómo se celebraban anteriormente y cómo se celebran hoy en día, más desde lo simbólico, desde lo espiritual, que implicaba antes una ceremonia, cómo se llevaba a cabo, cómo se desarrollaba, cuál era el ritual que se generaba alrededor de ese acto, de ese acontecimiento, y cómo se genera impacto hoy, qué es lo que queremos hoy. Anteriormente pues todo el asunto de las redes sociales no existía, hoy en día cada cosita que hacemos la queremos publicar. ¿Qué implicación tiene eso también para las relaciones familiares? Que incluso daría como para otra cátedra. Y también entonces hay unos factores que van cambiando en la etapa del noviazgo y del matrimonio. Entonces es el nuevo estatus que tienen los jóvenes hoy en día, es lo que quieren en sus proyectos de vida, la concepción que nosotros tenemos del noviazgo, cómo se vivía el noviazgo anteriormente, la flexibilización que de alguna manera se ha venido generando en cuanto a las normas, desde la moral, desde lo espiritual, desde los valores que nos enseñaban en casa anteriormente. La concepción que se tiene de las relaciones sexuales prematrimoniales, cómo se manejaba ese concepto en otras generaciones, en otras épocas, y cuál es el significado que tiene para nosotros hablar de las relaciones sexuales hoy en día en el noviazgo. Entonces vemos que se generan se inician las relaciones sexuales a temprana edad, pero anteriormente pues se hacía dentro del matrimonio, ¿cierto? Tenían 14, 15 años y empezaban a procrear y la natalidad era pues impresionante, pero ahorita cómo se concibe también, cómo se maneja la sexualidad desde la preadolescencia, incluso desde la infancia,
y pues preocupante de alguna forma ver, o por lo menos a mí en el entorno laboral, pues no solo desde la docencia, yo pues también trabajo en el campo de protección, en una comisaría de familia, entonces pues como sabrán, todos los días me enfrento a un montón de situaciones problemáticas, todas relacionadas con temas familiares, pues por eso este tema de la familia me apasiona bastante, pero entonces ver cómo anteriormente uno no escuchaba nunca el término de es que hay un niño que tiene conductas hipersexuadas y como que qué es eso, cómo así, eso anteriormente, o no es que no existiera, sino que había un tabú también frente al tema, no se denunciaba, no teníamos también esa cultura, pero como hoy en día todo lo relacionado con lo sexual ha tenido una gran transformación. Bueno, muy bien. Y dentro de las relaciones familiares está todo lo que tiene que ver con las relaciones de igualdad, la toma de decisiones, las relaciones afectivas, los roles. em, por ejemplo, en cuanto a las relaciones de igualdad, entonces, como hoy en día vemos a una familia de alguna forma más negociadora, anteriormente se asignaban como unos roles y unas funciones específicas y pues cada uno como que sabía que las tenía que cumplir y ya sin refutar, o así no estuviera de acuerdo, pues sabía que si lo hacía quizás se iba a ganar un problemón con sus papás, entonces digamos que éramos como más sumisos o más pasivos frente a cómo asumir esas relaciones de igualdad, entonces el hombre era el proveedor económico del hogar, cuál era el rol que tenía la mujer dentro del hogar. Eh, ¿Cómo se da entonces la democratización de las relaciones en la actualidad? Tenemos de alguna forma mayor libertad, sobre todo de información, ¿cierto? De cómo concibo yo o cómo me percibo yo dentro de mi núcleo familiar y cómo cada uno va asumiendo un rol dentro de ese espacio. Eh, Hoy en día se crean asociaciones, se crean diferentes grupos. Anteriormente no se manejaba como tanto este asunto desde lo público, sino más desde lo privado. ¿Cómo manejar entonces el tema de la toma de decisiones? Que es bien importante. Ustedes saben que, a ver, uno desde que se levanta toma decisiones, ¿cierto? Incluso desde que abre los ojitos, es uno pensando, bueno, ¿qué ropa me voy a poner hoy? ¿Qué voy a preparar hoy de desayuno? O sea, desde que me baño con agua fría, me baño con agua caliente. O sea, todo el tiempo los seres humanos estamos tomando decisiones, ¿cierto? Pero hay unas decisiones que son como más simples o más sencillas, como esas que yo les acabo de mencionar, de poder elegir entre, pues, qué me pongo, qué desayuno hoy y demás. Pero también sabemos que a nivel familiar hay unas decisiones supremamente importantes que tenemos que tomar, ¿cierto? ¿Qué quiero estudiar? ¿Puedo estudiar o no puedo hacerlo? ¿Quiero estudiar y trabajar al mismo tiempo? Mejor decido que lo que yo quiero es, no sé, desplazarme a otro lugar, quiero casarme, no me quiero casar, quiero tener hijos, no los quiero tener. Eh, las decisiones que se deben tomar en pareja y que muchas veces nos generan conflictos porque no logramos llegar a un acuerdo, porque el uno quiere una cosa pero el otro quiere otra. Entonces, dentro de este tema de la toma de decisiones, pues obviamente también se generan muchos cambios. Anteriormente incluso en muchas familias pues las decisiones las tomaba quien fuese la figura de autoridad y pues esto fue lo que se decidió y ya, y no hay más. Hoy en día las decisiones en muchas ocasiones se toman en familia. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Qué pensás? ¿Hacemos esto? ¿Hacemos lo otro? Quisiera conocer tu punto de vista. Pero como también vemos muchas familias en las que se sigue rigiendo el matriarcado o el patriarcado y no hay posibilidad de negociación. Y dentro de de esta toma de decisiones, perdón, hay algunos asuntos específicos que tendríamos que tener en cuenta, ¿cierto? Entonces la priorización es elegir una opción y rechazar otra. Definitivamente cada que nos enfrentamos a una toma de decisiones es, bueno, me pongo la blusa rosada o la blanca, pues tendré que descartar una. Luego viene también esta etapa de pensar, es decir, de reflexionar por qué quiero yo esto y no lo otro, por ejemplo.
Luego viene también el asunto de consensuar, es decir, hablar de ello, compartirlo con otras personas, enriquecer mi opinión con la opinión del otro. Y finalmente está entonces la etapa donde yo debo elegir, donde debo actuar. Ante todas esas posibilidades que tengo, hay que elegir una y ponerla en marcha. Y aquí hay un asunto muy importante y es entonces, asumo el error porque me equivoqué y tomé la decisión que no era, o la satisfacción porque en efecto estoy contenta con el resultado. Entonces, la toma de decisiones es un tema supremamente importante cuando hablamos de familia, porque, como les decía ahorita, muchos conflictos familiares se gestan precisamente en esa dificultad para tomar decisiones. En los jóvenes, entonces el joven que sale, el adolescente que sale del colegio, pero pasa un año, 2 años y no sabe qué quiere estudiar, pero empieza una carrera y luego resulta que esa no era, entonces la dejamos a mitad y empezamos otra. Entonces, ¿qué implicaciones tiene incluso desde la economía, desde la administración del tiempo? Desde el esfuerzo que eso implica también para todas las personas que hacen parte de ese núcleo familiar. Entonces es un aspecto bien importante. Las relaciones afectivas y conflictivas. ¿Por qué afectivas y por qué conflictivas? Pues digamos que afectivas, más desde esos espacios que tenemos para compartir en familia. ¿Cuáles espacios teníamos anteriormente? No sé, de pronto las cenábamos en familia, teníamos espacios de juego en familia, eh, todas las actividades que realizábamos relacionadas con el ocio, con la recreación, con la oración. Pues yo recuerdo que en la casa de mis abuelos y pues incluso en la de mis papás, tradición absoluta y es sentémonos todos a orar en familia, ¿cierto? ¿Cómo vemos hoy en día este asunto de las relaciones afectivas? Lo dejo ahí como en puntos suspensivos porque es un tema muy amplio. De hecho, yo hice una investigación relacionada con esto específicamente porque me inquieta mucho la influencia que ha tenido las tecnologías de la información y la comunicación en las relaciones familiares. A veces estamos supuestamente compartiendo un espacio en familia y todos estamos pegados de nuestros teléfonos celulares. Cómo se maneja el tema de los límites en cuanto al uso de las mismas. Entonces, cuando hablo de relaciones afectivas y conflictivas es porque finalmente eso que anteriormente era afectivo, hoy se nos vuelve en una situación problemática a nivel familiar. Pero lo conflictivo también visualizado desde la violencia intrafamiliar, desde el abuso sexual, desde los distintos y persistentes conflictos que tenemos hoy en día, cómo se manejan esas relaciones de poder dentro del hogar, cómo se está manejando la comunicación asertiva, si estamos acudiendo al diálogo para resolver los conflictos o no, cómo se manejaban anteriormente, cómo se manejan en la actualidad. Entonces, qué rico que cada uno pueda ir como haciendo un análisis al respecto. Bueno, también tenemos las relaciones parentofiliales y es un tema que también se ha modificado muchísimo y es, por ejemplo, cuando tenemos hijos con padres separados, que si lo comparamos con la época pues anterior, no teníamos tantos divorcios, tantas separaciones. Las familias se consagraban como hasta el final de los tiempos, muchas por resignación, muchas por respeto a la unión matrimonial, por su creencia religiosa, por su espiritualidad, pero como en la actualidad pues tenemos relaciones más efímeras, más fluctuantes, menos duraderas, donde a la primera dificultad entonces ya queremos coger nuestras mechitas coloquialmente y salir de la casa, ¿cierto? Entonces, hay muchas modificaciones que se han dado también en esas relaciones parentofiliales. Y hoy en día, cuando tenemos hijos con padres separados, ustedes no se imaginan las situaciones tan complejas que nosotros tenemos que vivir, y lo digo porque lo vivo todos los días.
porque entonces el papá no me dio la cuota alimentaria, porque quedó de llegar a las 5 por los niños y llegó a las 6, porque tiene una nueva relación de pareja y yo no permito que comparta con esta otra persona. Y hablo de papá y de mamá, porque esto se da de igual forma, ¿cierto? Trátese de, sean los hijos que vivan con el papá, los hijos que vivan con la mamá y que tengan que visitar a su papá o a su mamá al siguiente fin de semana. Entonces, ¿cómo se generan esas relaciones hoy en día? Y cómo está afectando este conflicto entre los padres, la salud mental de nuestros hijos, de nuestros chiquitines, que finalmente tienen que como adaptarse a dos realidades distintas, a dos hogares distintos, donde las normas quizás son distintas para ambos, donde generalmente quien comparte con ellos el fin de semana tiende a ser más permisivo y que de alguna forma es natural porque pasa poco tiempo con ellos, entonces quieres consentirlos, darles gusto, compartir espacios de juego, pero entonces en el otro hogar es donde tienen las normas, donde tienen que hacer las tareas, donde tienen que tender la cama y demás, entonces esto también genera una cantidad de conflicto en las relaciones familiares. Y pues los roles, como ya también se los mencionaba ahorita, es como la claridad que cada uno tiene frente al papel que cumple dentro de ese núcleo familiar, el manejo de los límites, hasta qué punto llegan mis funciones, mis derechos y dónde empiezan también los del otro. Muy bien. Ay Dios, me estoy extendiendo, 8:39, creo que voy a ir más rápido con las otras diapositivas porque a veces como que se me olvida el asunto del tiempo. Bueno, tenemos entonces la emergencia de nuevas formas familiares. Anteriormente nosotros hablábamos pues escasamente de familias nucleares, es decir, papá, mamá, hijos, o de familias extensas, abuelos, padres e hijos, es decir, 3 generaciones, o primos o tíos y demás. Pero en la actualidad hablamos de una cantidad de formas familiares, entonces las familias reconstituidas, donde básicamente hablamos, para que me entiendan, de los tuyos, los míos y los nuestros, ¿cierto? Las familias monoparentales, las familias multiespecie, que pues me imagino que de pronto ya la han estado escuchando por ahí, que es como de las más novedosas o de las que aparecen en los últimos tiempos, que es donde incluimos también a nuestras mascotas como integrantes del hogar, donde estamos como humanizando esas relaciones que se dan con los animales, que también es un tema bastante extenso. Muy bien, las familias homoparentales, las familias con padres separados. Muy bien, como pueden verlo, pues como en esta nubecita tenemos una gran diversidad frente a esas formas de familia. Y precisamente la invitación es a que desde lo profesional, desde nuestra formación, podamos tener también como la posibilidad de ir generando nuevas formas de intervención, ¿cierto? Porque pues no podremos hacer intervenciones a nivel familiar como las hacíamos anteriormente, con las tipologías de familia que teníamos para la época, muy distinto a lo que se nos presenta en la actualidad. Entonces, importante como repensarnos frente a ese tema, reevaluarnos, reinventarnos, leer muchísimo, intentar comprender estas nuevas dinámicas, pues de hecho muy interesantes que se están generando en la actualidad. Frente al tema de las funciones de la familia en la sociedad actual, pues tenemos muchas, ¿cierto? Pero pues hay unas funciones que están relacionadas desde lo cultural, pues sabemos que desde lo cultural es básicamente la fuente principal de nuestra identidad, de nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, pero también es importante la función que cumplimos desde las familias en todo lo que tiene que ver con el aspecto económico, quién es el proveedor económico, la vida laboral,
cómo se asignan entonces esos roles en la familia, cuando decidimos quién trabaja y quién no, o si tanto papá como mamá trabajamos, pero si entonces somos una familia monoparental, pues sí o sí tenemos que salir a trabajar, cómo se maneja entonces esas crianza con los hijos, el acompañamiento que hacemos en ese proceso académico, sobre todo en esos primeros añitos de su trayectoria de vida que son bien importantes, qué implicaciones tiene ello también. Eh, Cuando hablamos de la prestación de servicio a la comunidad, pues estamos haciendo referencia, digamos que al trabajo doméstico, al cuidado de los enfermos, por ejemplo, a la contribución que nosotros hacemos para la salud mental, que sabemos que en la actualidad hablamos de una cantidad de afectaciones en la salud mental que anteriormente no se mencionaban, que hoy en día sí. Eh, Todo lo que tiene que ver con la capacidad de adaptación y de respuesta, cómo nos adaptamos hoy en día a esos cambios acelerados que estamos teniendo. Y pues pongo ahí solidaridad familiar porque es un término que a mí particularmente me parece bien importante cuando hablamos de familia y sociedad, porque es un término que abarca todo lo que tiene que ver con las relaciones al interior de la familia, cómo se desarrollan, cuál es digamos que el objetivo o la explicación que nosotros le damos a esas agrupaciones que hacemos a nivel familiar, a esa afinidad que generamos con el otro, al vínculo que generamos con el otro, y porque cuando hablamos desde la solidaridad es el apoyo mutuo, ¿cierto? Es esa ayuda maternal, paternal, desde lo subjetivo, desde lo económico, ¿cierto? También desde los recursos que tenemos. No solo desde lo afectivo, sino también desde todas las demás áreas. Entonces, ¿cómo se manejaba anteriormente, por ejemplo, la parte de la solidaridad en las familias? ¿Cómo se apoyaban mutuamente los unos a los otros? Y sería rico que analicemos también cómo se da esa dinámica hoy, ¿cierto? Cómo funciona el asunto de la solidaridad, si en el momento somos más individualizados, pensamos más desde mis intereses propios quizás, o si por el contrario pienso más en el beneficio del otro, pero entonces, ¿qué está pasando también conmigo? ¿Cierto? Muy bien, bueno. Bueno, el tema de familia y estado de bienestar, wow, pues también muy extenso, pero pues básicamente la invitación es a que evitemos los sesgos en las concepciones que tenemos cuando hablamos de políticas públicas, sobre todo relacionadas con el tema de la familia. No tener como prejuicios frente a esas conformaciones de familia, es no tener una visión reduccionista de la diversidad familiar, es entender que no podemos reducirnos a un contenido meramente desde lo económico, que hay que tener en cuenta también lo afectivo, cuáles son los objetivos que nosotros tenemos desde pues que anteriormente eran más desde lo asistencial, bueno, no solo anteriormente, porque lamentablemente pues se sigue presentando hoy. Entonces, que hagamos esas políticas, que generemos formulemos esas políticas no desde el escritorio, sino que realmente aprendamos a identificar cuáles son las necesidades que tienen las familias hoy, y que definitivamente pues seguirán siendo importantes las políticas que generemos de familia, en todo lo que tiene que ver con temas de conciliación en la vida familiar y laboral, cómo responder a ese descenso de la natalidad que tenemos hoy, la capacidad para responder a los problemas de pareja, la lucha que se da contra todas las problemáticas que emergen dentro de esos contextos familiares, como les mencionaba ahorita, el abuso sexual, el consumo de sustancias psicoactivas, la enfermedad mental, la violencia intrafamiliar. Entonces, cómo hacer frente desde el aspecto político frente a estas, digamos que, dinámicas que tenemos hoy. Bueno, con relación a las familias posmodernas, pues
digamos que anteriormente teníamos una sociedad que era agrícola, ¿cierto? Donde hablábamos de las familias nucleares extensas, donde el hombre era el proveedor económico, donde la mujer se quedaba en la esfera de lo privado, en las labores del hogar, en el cuidado de los hijos, pero como luego pasamos entonces a una sociedad más moderna, una sociedad industrial, donde ya no hablamos solamente de familias nucleares, donde empieza a aparecer todo el tema de la globalización, de la homogeneización, de la industria, de la incertidumbre, donde empiezan a aparecer también los riesgos, donde empieza a existir mayor libertad, donde se empieza a hablar de, digamos que de igualdad de género, eh, y cómo entonces pasamos luego a esa, bueno, en la sociedad industrial, pues digamos que hay un término que también es bien importante, y es todo lo que tiene que ver con el proceso de secularización, es decir, donde las sociedades le empiezan a dar menos relevancia a la religión, donde hay pérdida de la moral, de los valores, ya no nos importa tanto como antes, y entonces ahí es donde emerge también la sociedad posmoderna, las nuevas formas de familia, el aumento de las crisis en los matrimonios, las disoluciones de los hogares, las separaciones, eh, el retraso en esas relaciones de pareja o en la formalización en sí, la variedad que tenemos en las estructuras familiares, por ejemplo, el nacimiento de esos hijos, incluso en muchas ocasiones no deseados, o por fuera del matrimonio, pues bueno, como les he dicho todo el tiempo, el retraso que tenemos en la natalidad, bueno, entonces eso es como lo que caracteriza nuestra sociedad posmoderna, y entonces habría que mirar cuál va a ser nuestro papel como futuros profesionales o como los que ya lo somos, entonces cuál es el papel que nosotros vamos a asumir dentro de esa sociedad posmoderna y qué es lo que vamos a aportarle también a esa sociedad. Y pues finalmente tenemos un gran reto en las escuelas, en las empresas, en la sociedad en general, desde el ámbito laboral y demás, en todo lo que tiene que ver con esos cambios de familia, con la contextualización, con las características de afrontación que tenemos, donde tienen que aparecer unos actores de conciliación, donde cobran relevancia, como ya les decía ahorita, las políticas a nivel familiar. Cuando hablamos de contextualización, pues entiendas de todo lo que tiene que ver con los cambios en el mercado laboral, las facilidades que tenemos a nivel tecnológico, es la incorporación que viene teniendo desde hace mucho tiempo también la mujer en el mercado laboral, cómo se van deteriorando entonces sus modelos tradicionales de familia, lo que tiene que ver con el tema de la educación, el acceso a la misma, la universalización de ella, ¿cierto? El acceso que tenemos a la educación en sus diferentes modalidades, las oportunidades de aprendizaje que tenemos, quizás eso ha variado, ¿cierto? Con relación a lo que teníamos anteriormente. Y cómo también aprender no solamente dentro del sistema educativo, sino también por fuera de él, por fuera del sistema escolar, pues también tenemos muchas oportunidades de aprendizaje hoy en día, precisamente con el mundo de las redes y de las tecnologías de la información y la comunicación. Las nuevas concepciones que nosotros tenemos en las relaciones de pareja, obviamente hay que hacer una reorganización también en los roles, ¿cierto? Si cambian las modalidades de familia, pues entonces también cambian esos roles que tenemos dentro de ellas. ¿Cuáles son esas características que nosotros tenemos hoy para afrontar todas las problemáticas familiares que van emergiendo? Y creo que aquí, pues nuevamente una invitación, y es que nos compete a todos, ¿cierto? No podemos ser ajenos a estas problemáticas familiares y sociales que tenemos en la actualidad. Entonces creo que es deber de todos apostarle a este nuevo proceso que tenemos, cuál es la capacidad conciliadora o no que nosotros tenemos para hacerlo, cuál es el rol que nosotros tenemos específicamente dentro de nuestros núcleos familiares. Qué rico que cada uno
Miren, yo les dije desde el inicio, este es un ejercicio práctico, es también de concebirnos dentro de nuestra misma dinámica, dentro de nuestra cotidianidad, cuál es el rol que yo tengo dentro de mi familia. Soy el líder, soy el conciliador, soy el papá, soy la mamá, soy el hermano, soy el que brinda el afecto, soy digamos que el que se esmera porque todo esté organizado, porque todo esté bien, ¿cierto? ¿Cuál es? O soy el que pelea todo el tiempo, el que está de mal genio todo el tiempo. Entonces, si tengo una actitud conciliadora o no, porque no nos digamos mentiras, no tenemos familias perfectas y sabemos que en ocasiones se pueden presentar algunas situaciones problemáticas, entonces, ¿cómo salir avante de ello? ¿Cómo resolverlo? Si lo hacemos mediante el diálogo, si lo hacemos mediante la violencia, mediante la agresión física, psicológica, económica, demás. Dentro de estos actores de conciliación, pues obviamente tendrá que hacer presencia al Estado, es la idea, pero pues digamos que cuando hablamos de estado de bienestar habría que pensarse si realmente lo tenemos o no en nuestro contexto específico. ¿Y cuál es la importancia entonces de las políticas a nivel familiar? ¿Por qué impulsar esas políticas? ¿Cuáles son las consecuencias que eso tiene desde lo individual, desde lo psicológico, desde lo comunitario incluso? ¿Qué pasa cuando no se generan esas políticas? Y bueno, ay Dios mío, me pasé del tiempo, perdón, 8:53. Nuevas intervenciones sociales. Bueno, entonces la importancia del futuro de la familia, sabemos que es una institución que definitivamente pues no podrá desaparecer, hay nuevas formas, pero no desaparecerá. La familia pues tendrá que seguir siendo ese eje sobre el que se articulen todas las acciones. Cuáles son los derechos entonces que tiene la familia como sujeto social, cuáles son los programas de intervención que tenemos. Y finalmente, pues creo que palabrita clave es repensarnos la intervención, ¿cierto? Es posicionar esa nueva concepción y esa nueva realidad que tenemos de familia. Y entonces, bueno, que creo que aquí es donde es importante también contar con la participación de ustedes y que nos pensemos cuáles serían esas nuevas modalidades de intervención, qué es lo que tenemos que tener en cuenta. Ay, Dios mío, Alexa, 8:54 de la noche. Bueno, creo que me he perdido de todo lo que han dicho por acá. Espero que me pongas al día. Creo que pues ya vamos finalizando, porque se nos va agotando el tiempo. Hola. Hola, Alexa. Sí, pues mira, más que todos los estudiantes han estado dejando algunos mensajes como en consonancia con las palabras que estabas diciendo en el momento. Han hecho algunos comentarios acerca de las nuevas masculinidades, las nuevas feminidades, cómo ha ido cambiando el rol en la familia, cómo ha ido cambiando también pues el ser humano y los tipos de familia. También hablaban acerca de la educación como esa construcción importante dentro de la familia y la sociedad. Hasta ahora no hemos tenido preguntas, entonces podría ser como un espacio para abrir las preguntas mientras les voy pasando además el enlace para que vayan diligenciando como la evaluación del encuentro. Perfecto, Alexa, muchas gracias. Bueno, sí, la idea es que todos muy juiciosos con el enlace que les va a compartir la docente Alexandra, ingresemos a la encuesta de satisfacción y pues nada, aprovechemos ese espacio para que analicemos si hay falencias, cositas para mejorar, eh, recomendaciones, aportes y demás. Juan David nos dice que tiene una pregunta. Cuéntanos, Juan David. Bueno, buenas noches. Primero que todo, cordial saludo para todos, a nuestra coordinadora, las compañeras maestras y los estudiantes. Agradecerte en primer lugar, Luz Adriana, esta magistral conferencia que nos has compartido desde tu expertise y tu campo profesional, y que como bien lo mencionan los estudiantes en sus comentarios, son necesarios e importantes pensarlos, porque considero que una de las grandes falencias que tenemos como seres humanos, como ciudadanos y muchas veces también como profesionales en diferentes campos del saber es que pensamos que el tema de la familia es únicamente para los profesionales de las ciencias de la salud o para los profesionales que trabajan en áreas de tipo social.
todos los que estamos de alguna manera en el campo de las humanidades y las ciencias sociales debemos apostar a empezar a comprender el concepto de familia, tratando como de concretar todo lo que nos compartiste en la cátedra y uniéndome a los comentarios que hacían por el chat algunos de los estudiantes. Siempre ha sido una pregunta, Luz Adriana, que tanto personalmente como por parte de los estudiantes, de las familias, de colegas, surge en torno a la familia. Y desde tu experiencia profesional, desde todo el proceso de acompañamiento que has venido haciendo con las diferentes familias, desde las distintas intervenciones que te ha tocado hacer, la primera pregunta sería en torno al concepto de familia, que creo que es un asunto muy sensible, complejo de entender, porque ahora en esta época el concepto de familia se está viendo mediado por posturas de carácter gubernamental, decisiones de carácter jurídico, asuntos de orden ideológico que se mueven a nivel social y cultural, ¿sí? Cuando en esta problemática tan grande que tenemos hoy más que nunca, frente a la disgregación, la violencia, la pobreza, el abandono, sobre todo la situación de las infancias, cómo conceptualizar ese concepto de familia de una manera asertiva, de una manera incluyente, de una manera objetiva y bastante humanizante, más allá del asunto de lo relacional, en el afecto o en la sangre, ¿sí? No únicamente desde una dinámica de mantenimiento de la especie, del progreso del género humano, porque las mismas relaciones humanas han llevado a modificar ese concepto. Entonces, ¿cuál sería como esa concepción desde lo académico y desde tu experiencia profesional que pudiera ayudarnos a dar luces o a intervenir en algún momento frente a esa conceptualización de la familia desde esa perspectiva incluyente, objetiva, asertiva? Y finalmente conecto esto frente a esa concepción, cómo educar, cómo formar la familia hoy, cómo involucrarla en un proceso de formación desde la escuela básica inicial hasta en la educación superior, como ya lo vienen haciendo muchas instituciones educativas en el país y algunas universidades en el área metropolitana, en el caso de Antioquia y especialmente en Bogotá, donde se involucra la participación activa del padre de familia en el proceso de formación del estudiante y del futuro profesional, porque han descubierto la necesidad de vincular la familia a estos procesos en términos de la construcción de ciudadanía y de nuevas competencias. Por ejemplo, en este momento lleva ya un buen tiempo cursando en el Congreso un proyecto de ley frente a obligar a los padres de familia a asistir a las instituciones educativas, a recibir formación frente a pautas de crianza, orientación sexual. ¿Será esa una salida pertinente, asertiva, sabiendo las dinámicas socioeconómicas y todas las problemáticas que hay? La propuesta va hasta ahí, porque incluso algunos quisieron extenderla hasta la educación superior, pero por lo menos en este momento se está viendo en términos de políticas el obligar también bajo sanciones de tipo económico o sanciones de carácter pedagógico las familias que se aíslen del proceso de formación. Muchas gracias. Ok, profe Juan David, muchas gracias a ti. Muy, muy interesantes pues tus dos preguntas. Con relación a la primera, frente a cómo concebir la familia, teniendo en cuenta pues como todas estas nuevas modalidades y la dinámica que tenemos actualmente, para mí hay algo fundamental, pero lo digo desde, o sea, desde mi pensar como trabajadora social, más allá de, pues puede que muchos no estén de acuerdo, ¿cierto? Pero la experiencia me ha enseñado algo y es, primero que todo, tener empatía con esa población, grupo, individuo que estemos haciendo nuestras intervenciones. Y es tener la capacidad de aprender a ponernos en los zapatos del otro, que es muy difícil. ¿Por qué es difícil? Porque nosotros lamentablemente estamos naturalizando las problemáticas familiares, porque estamos normalizando los hechos que acontecen en las familias. Y desde la naturalización, pues evidentemente yo no voy a poder hacer una intervención objetiva y profesional y sobre todo ética. Entonces, mi invitación principalmente es
aprendamos a ponernos en los zapatos del otro, que a veces me queda pequeño, que a veces me queda grande, que no me sirve, que no me entra, claro. No, nunca podremos tener la posibilidad de hacerlo 100%, ¿cierto? Porque a uno le dicen, ay, pero es que a usted no le ha pasado, es que soy yo lo que estoy viviendo el problema. Pero realmente es cómo aprender a ponerme en los zapatos de esa otra persona sin prejuicios, libre de prejuicios, porque es que, Juan David, hay otro asunto aquí y es que toca también con el aspecto religioso, las creencias que tenemos y demás, incluso con la identidad cultural. Entonces, si a mí me toca hacer una intervención con una pareja, por ejemplo, homosexual, y yo no estoy de acuerdo con ello, ¿cómo dejar mi prejuicio en caso de que lo tenga? Aclaro, es solo un ejemplo. ¿Cómo dejar ese prejuicio para poder hacer una intervención que no tenga sesgos? Y por eso incluso yo les hablaba ahorita de cuáles son entonces esas propuestas o esas nuevas intervenciones a nivel familiar que tenemos que hacer, que estén libres de sesgos, ¿cierto? Que tengamos como esa habilidad para ser lo suficientemente objetivos en ese momento, independientemente o no de mis creencias como profesional, como docente. Entonces, ¿cómo genero empatía con la otra persona? ¿Cómo genero un ambiente de confianza con la otra persona? Pero también desde mi ética profesional, ¿qué siento yo que debo hacer? Porque es que hay otra cosa y es que en ocasiones estamos obviando o estamos haciendo a un lado muchas situaciones complejas en torno a las familias porque es que no quiero meterme en problemas, es que yo no quiero, por ejemplo, denunciar un hecho del que sé, pero pues no me quiero involucrar porque no me interesa, no me importa, precisamente por esa misma individualización en la que hemos estado cayendo. Entonces, ¿recuerdas el término que les mencionaba ahorita sobre la solidaridad familiar? En eso se basa también mi propuesta, cómo concebir a la familia, pero más desde el acompañamiento, desde el apoyo, no desde el asistencialismo, sino desde qué puedo hacer por el otro, pero generándole a él, es decir, haciéndole entender que él mismo tiene los recursos y las posibilidades desde su ser para salir de esa situación por la que está pasando. Entonces pienso, Juan David, que es básicamente eso, es teniendo en cuenta la empatía y la ética profesional. Y frente a las propuestas, pues incluso tú mencionaste varias, a esas propuestas de cómo involucrar entonces a la familia. Creo que es un reto, incluso sí, en efecto, lo último que se ha venido haciendo es un asunto más desde lo pedagógico, desde las amonestaciones, como lo llamamos, pues digamos que en el campo también de la protección, y es ante un incumplimiento, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer de ahora en adelante? La idea no es pensar siempre en la sanción, en el castigo, que incluso es una palabra que no me gusta mucho, pero es cómo involucrar no solamente a los papás, porque incluso hoy ni siquiera hablamos de escuelas de padres en las instituciones educativas, sino escuelas familiares, pues porque a veces el acudiente es el abuelo, es el tío, es el primo, o siempre hace presencia solo la mamá o solo el papá. Entonces, pienso que es fundamental involucrarlos, pero más desde las mismas acciones que nosotros desarrollemos en los establecimientos educativos, es es hacerles entender también a los papás o acudientes y familiares que la responsabilidad principal de la formación finalmente ni siquiera es de nosotros como docentes, es decir, nosotros los formamos en asuntos académicos, en ciencias, en sociales, en español, matemáticas, pero finalmente donde formamos en valores, en principios, en identidad y demás, pues lo hacemos dentro de la familia. Entonces, fundamental, sobre todo capacitarlos. Tú hablabas también de la parte económica, o desde el tiempo incluso, pero creo que es un reto grandísimo y ahí es donde nosotros tenemos que dar un poquito de más como profesionales, porque es que otro asunto es que hoy nos quedamos más no, es que eso no hace parte de mis funciones, entonces yo no me puedo extralimitar. No, entonces si realmente yo tengo amor por lo que estoy haciendo, venga, planeemos un taller bien chévere para los padres de familia, pero más desde lo experiencial, desde lo vivencial. No es entregarles a ellos herramientas muy desde lo teórico, sino
venga, vivámoslo, venga, hagamos el ejercicio acá, porque casi que todas a mí a veces me parece muy curioso cuando llegan los papás a consulta con el niño y es que, mire, ya no sé qué hacer, se me salió de las manos. Y va uno a mirar y el problema ni siquiera es del mismo niño, el problema lo tiene el papá, el problema lo tiene la mamá, porque quizás no tiene las herramientas adecuadas para la crianza. Entonces, ¿cómo ayudarse también a través de, aprovechemos la tecnología? No sé, recomendemos de pronto algunas lecturas específicas que ellos se empoderen también y más desde el espacio que estamos compartiendo con los hijos. Realmente está siendo un espacio de calidad o no con ellos. Ay, bueno, no sé, creo que me extiendo mucho en las respuestas, pues no sé, profe, si de pronto aclare un poquito como la duda que tenías. Espero que sí. Y por acá había otra persona que me dijo que tenía duda con 3 términos, pero creo que no los escribió. No, no sé cuáles eran o qué otras preguntas tenemos para que ya vayamos cerrando. Yo sé que muchos deben estar cansaditos ya. Buenas noches. Buenas noches. Pues yo tendría como un aporte muy simple a la situación. Mientras nosotros estemos tratando con situaciones humanas, con relaciones humanas, nunca nos vamos a poder poner de acuerdo de manera objetiva, porque estamos hablando de sujetos, de las experiencias de los sujetos. Ahí inevitablemente siempre vamos a estar en el campo de los objetivos. Cuando nosotros hablamos de personas humanas, no podemos encontrar una definición exacta, porque las personas no se definen, las personas se conocen, ¿cierto? Entonces, más bien tenemos que apelar al campo de la experiencia para poder entrar a indagar un poco la situación concreta e individual de una problemática familiar. Yo lo digo porque yo soy profesor y muchas veces los padres de familia pretenden que uno, pues, como que le solucione los problemas de los hijos o de la casa. Y cada uno viene con una experiencia de vida tan única que realmente dar una solución global para todos pues va a ser casi imposible. Ok, sí, tienes toda la razón. En efecto, debe ser así. Y por eso ahorita hablábamos también de precisamente de mirar todo este tipo de situaciones que se nos van presentando, pero de manera integral, porque no podemos tener una definición específica o porque eso de alguna forma también estigmatiza, ¿cierto? Muy Claro, bien. este es el punto, por ejemplo, cuando nosotros nos encontramos ante una familia conformada por personas del mismo sexo, ¿sí? El yo tener una delimitación, porque eso es lo que hace una definición, delimitar un término, me deja por fuera mucha gente. Entonces, cuando yo tengo un caso como ese, ¿qué definición le voy a dar yo a la familia? ¿Sí? Entonces, simplemente lo único que existiría ahí como común sería la palabra vínculo. ¿De qué tipo? Pues ahí Jesús bendito entra a cualquier tipo de relación que se dé. Ok, muy bien, Juan, claro que sí. Muchísimas gracias por tu aporte. Bueno, por acá nos está preguntando Edward, no sé si lo estoy pronunciando bien, me corriges, que cuando hablo de visita sociofamiliar me refiero a visita domiciliaria. Mira, cuando hablo de visita sociofamiliar me refiero a eso, visita sociofamiliar. ¿Por qué no visita domiciliaria? Porque, y ya hay los estudiantes que han tenido clase conmigo sabrán que a mí no me gusta utilizar el término de visita domiciliaria, porque es que una visita domiciliaria nos la puede hacer el técnico de EPM, pues es decir, y claro, y hace parte de su trabajo, me refiero a que cuando nosotros tenemos que darle valor a lo que hacemos y tenemos que empoderarnos también de nuestro rol, en este caso, pues si eres estudiante de trabajo social, entonces la visita domiciliaria me la puede hacer un médico, me la puede hacer una enfermera que tiene un programa de salud en casa, pues yo qué sé, diversos profesionales. Pero la visita sociofamiliar es la que hace un trabajador social cuando necesita indagar por un asunto específico, ¿cierto? Entonces, digamos que no es un asunto y no está escrito en ningún lado, no es que haya una teoría que me explique eso, pero es más desde mi concepción como profesional pues no sé, siento que el término de visita domiciliaria me sesga mucho, me limita mucho el objetivo que tiene realmente hacer una visita sociofamiliar. Vale. No sé si tengan más preguntas.
Quisiera saber si la grabación de este encuentro se hará al envío. Alexa, ¿cierto que sí? La vamos a compartir. Sí, la idea es que entonces se le compartirá a todos los profes para que la envíen por sus cursos y también nos dice la coordinadora que se publicará en el espacio de cátedras de la facultad. Ok, bueno, no sé si alguien tenga otra preguntita y si no, pues agradecerles de verdad por esta horita y 12 minutos que llevamos aquí conectados. Espero que, pues, que realmente Sí, haya hola. sido muy significativo. Una pregunta, ¿las diapositivas van a estar, dónde las puedo encontrar? Las diapositivas, pues si quieren podemos, no sé, Alexa, te las comparto a la coordinadora y las montamos en los grupos, no sé, porque como tenemos aquí tantos estudiantes de diversos programas, asumo, entonces, no sé, de pronto la Cordi o Alexa me dirán cómo lo podemos hacer, pero pues no tengo problema en compartirlas. Sería cuando enviemos la grabación, enviar también las diapositivas a los profes para que las compartan por los cursos. Ah, ok, perfecto. Listo, entonces yo se la compartiré a Alexa. Y bueno, ya todos tendrán acceso a ella. Igual, pues la verdad, ustedes lo que se van a encontrar ahí son como palabritas clave, pero pues realmente no es que contengan muchísimo contenido en sí, pero vale, pues ahí la tendrán. Bueno, muchísimas gracias Luz Adriana, muchísimas gracias Alexandra, a todos los asistentes, muchísimas gracias, Muchas excelente gracias. este espacio. Un favor muy especial, he sido muy insistente, por favor evalúen el espacio que para nosotros por efectos de autoevaluación es fundamental y en la medida que nos evalúen se pueden seguir generando más espacios de estos con esta excelente docente y con otros docentes que son excelentes en cada una de sus áreas. Entonces, por favor, mire que fueron 60 participantes y apenas llevo 24 evaluaciones, entonces por favor colabórennos. Un abrazo para todos, una bonita noche y Muchas, Dios te pague, Luz Adriana, por ese espacio tan bonito. muchas gracias a todos también, a la profesora